San Lucas capítulo 17, versículo 7. San Lucas 17, el versículo 7, busquemos. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, ciñete, y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hasta el 10 hemos leído. El coro Gracias es el mejor coro del mundo actualmente, y hasta hoy día está alabando al Señor, ensayando cada día más
para presentar la mejor presentación por el Evangelio y por el Señor también. Y hace tiempo yo no pude encontrar más con los integrantes del coro Gracias por causa de la pandemia. Pero yo sé que el coro Gracias está muy ocupado, como siempre, organizando el nuevo trabajo, filmando más presentaciones también. Y por causa de la pandemia que Dios nos permitió, Dios nos está dirigiendo hacia un camino nuevo que nosotros no podíamos caminar. Y nuestra iglesia de Paraguay también, antes de la pandemia, por lo menos yo no pensé en manejar el culto online. Ni estábamos nosotros preparados para transmitir el culto por YouTube, por Facebook tampoco. Y algunas iglesias ya estaban manejando el culto online, pero yo no sabía, no tenía conocimiento ni idea tenía. Tampoco nosotros teníamos capacidad para manejar la transmisión en vivo, ni filmación tampoco. Pero desde que empezó la pandemia, Dios nos obligó a desarrollar el sistema de la filmación y la transmisión en vivo también. Por eso ahora ya es algo muy básico, algo muy obvio también para nosotros manejar el culto online y transmitir el culto en vivo a través de YouTube y Facebook. Y no solamente el culto, sino todo lo que hacemos aquí en este escenario, estamos dispuestos a transmitir. Y falta mejorar más la parte de la producción de los contenidos. Y también falta mejorar la transmisión. En vez de transmitir solamente por YouTube y Facebook, si podemos transmitir por el cable de televisión, sería mejor para nosotros y para todo el pueblo paraguayo también. El internet hay veces tiene falla, pero la transmisión por el cable de televisión es más seguro y estable. La calidad del video también y el audio, todo es mejor en todo sentido. Por eso nosotros estamos orando al Señor, mejorando nuestro equipo para poder llegar al canal del cable. Creo que muy pronto Dios nos va a permitir para ampliar nuestro trabajo y nuestra transmisión también. Y todo esto nos surgió después de que empezó la pandemia. La pandemia, por un lado, fue una dificultad grande y se veía como un tropiezo para el Evangelio, pero resultó al revés. Nos abrió el camino nuevo
nos empujó para el camino mejor, para poder llegar a más personas. Y yo no sé muy bien el proyecto del Coro Gracias y ahora qué es lo que está preparando, pero me imagino que para el Coro Gracias también Dios está abriendo un camino nuevo y grande. Y un ejemplo, en el año pasado no pudo organizar la gira de cantata navideña que organizaba cada año, desde el mediado del mes septiembre hasta el mediado del mes octubre cada año. El Coro Gracias organizaba la gira, visitando a 25, hay veces 26 ciudades importantes de Estados Unidos, hasta Canadá. Pero el año pasado era imposible de organizar el concierto presencial. Por eso no hubo la gira de cantata navideña. En vez de organizar la gira de cantata navideña en forma presencial, en el mes de diciembre Dios abrió el camino para poder organizar el concierto navideño online a través de los canales importantes de Estados Unidos. Esta vez no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta todos los países de Latinoamérica, Europa, África también. Aquí en Paraguay también fue transmitido el concierto navideño a través de varios canales. Desde el canal Paraguay TV y también los canales del cable, varios canales transmitieron y muchos vieron nuestro concierto navideño. A través del concierto navideño también muchos oyeron el mensaje de la Navidad. A través del mensaje también muchos oyeron el Evangelio y recibieron la salvación del pecado. Aquí en Paraguay también hay muchos que se acuerdan del Coro Gracias, del Pastor Usupac, del Campamento Mundial. Y no hay manera de contar exactamente cuántos son, quiénes son, pero hay muchos. Muchas veces los que yo encontraba por primera vez, ellos me contaban: yo me acuerdo de ustedes organizaron cantata navideña en la iglesia CFA en el año 2017, ¿verdad? Sí. Muchos me contaron: ¿usted estuvo ahí? Sí, yo estuve ahí. Y así, no solamente por la cantata, sino por el campamento mundial, muchos ya oyeron la presentación musical del Coro Gracias. Todos los que nos conocen en ese día de la transmisión por los canales, viendo el Coro Gracias, se ponían contentos. Y algunos me llamaron, me avisaron: yo vi el Coro Gracias y el Pastor Usupac. Y eso, si no hubiese la pandemia, no íbamos a poder encontrar todos estos resultados. Y por eso, más que otro año, en el año pasado el Coro Gracias llegó a más países,
a más personas, a más hogares, a más ciudades también. Y la visita presencial tiene su límite. Y entonces Dios está ampliando para que el Coro Gracias también pueda llegar a más personas con la mejor presentación. Creo que no solamente ese concierto de Navidad online, creo que no va a ser último concierto, sino va a haber más conciertos, más presentaciones, más actividades, trabajos también. Así es, el Señor siempre nos dirige por el mejor camino. Muchas veces nosotros no queremos lo que Dios nos permite. Señor, ¿por qué no me permite lo que yo quiero? ¿Qué es esta situación? ¿Por qué me pone esta dificultad? ¿Qué es esto? Pero hay una cosa que no se cambia. Dios nos ama. Dios nos da lo mejor. Eso no se cambia nunca, jamás. El Señor que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Obviamente. Dios nos da con el Señor Jesucristo todas las cosas. Todas las cosas buenas y mejores para nosotros. Eso no se cambia. Por eso, ante dificultades o algunas situaciones complicadas, no hace falta decepcionarnos, sino cuando nos venga alguna dificultad o algún problema o alguna situación complicada, es la hora de esperar a Jehová. Es la hora de recordar de la promesa de Dios. Es la hora de apoyarnos en Dios y tener la fe ante la promesa de Dios. Porque Dios nos ama, porque Dios ya nos dio la promesa, la palabra. Dios cumple su palabra. Así trabaja en la vida nuestra. El Coro Gracias, ¿cómo pudo llegar a este nivel primero en el ámbito de la música en todo el mundo? Lo que logró el Coro Gracias es bastante sorprendente. La música clásica no había desarrollado tanto en Corea, sino en Europa, como Alemania, Italia, Rusia. Corea, en el ámbito de la música clásica, era un país atrasado. Pero desde que se fundó el Coro Gracias y empezó a desarrollar como coro, convocando a los integrantes, entrenando, avanzando varios proyectos. En pocos años llegó a ser el mejor coro del mundo. De verdad. Algunos por la ignorancia, por no haber oído
la música, la presentación del coro Gracias no pueden saber, pero los que conocen el coro Gracias se sorprenden. Se sorprenden. Lo que yo quiero mencionar es este punto. ¿Cómo fue posible? Mejor dicho, ¿cómo sigue hasta ahora? ¿Cómo el coro Gracias se mantiene y puede desarrollar constantemente, cada vez más? Hay muchos músicos famosos, estrellas. Después de lograr un éxito, muchos se caen por el corazón enaltecido y se pierden. Ya no podemos ver más. Pero el coro Gracias sigue creciendo, sigue desarrollando, sigue ampliando el trabajo y el proyecto. Sí. También ahora tiene un proyecto grande para levantar el colegio musical Cesori en todo el mundo. Es un trabajo, es un proyecto muy, muy grande. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Por la excelencia de cada uno será? ¿Por la habilidad de cada uno será? ¿Por el talento? No. Ellos antes de conocer el coro Gracias, no eran músicos famosos, sino aprendieron después. Hay varias razones para poder lograr el éxito. Número 1, sí, por la gracia de Dios fue. Dios les permitió a los integrantes del coro Gracias la habilidad, la esperanza, el ánimo, la fuerza, la fe. Dios les ayudó, sin duda. Hay otra razón también, que será la postura del corazón de cada uno de los integrantes del coro Gracias. Esa parte, Pastor Oxupac, desde el principio, él está entrenando, educándoles a todos ellos con la Biblia, con la palabra de Dios. El fracaso viene desde que el corazón se enaltece. Al lograr unas cuantas cosas, fácilmente uno se olvida de su origen, de su tiempo pasado. Luego se cree fácilmente: yo soy mejor, yo soy excelente, yo soy capaz, yo tengo muchas cosas que no tienen los demás, yo soy diferente, yo soy mejor. Desde ese momento ya no puede aprender más, ni puede lograr el desarrollo ni crecimiento, sino desde ese momento no puede menos que fracasar y caerse también. La soberbia, eso es el enemigo más grande.
en la vida de todos nosotros. El coro Gracias, cuando canta en el escenario, recibe el aplauso. Todo el mundo aplaude, alaba también. Pero ellos al bajarse del escenario, ellos bajan del escenario con este corazón. ¿Con qué corazón será? Soy siervo inútil. Con este corazón ellos terminan las presentaciones y se bajan del escenario. Ellos, después de servir al Señor, después de recibir grandes aplausos, después de experimentar muchas obras grandes de Dios y bendiciones también, ellos se vuelven otra vez a su posición como siervos inútiles. Por la gracia de ese corazón que ellos aprendieron a través de la Biblia, pueden seguir adelante hasta hoy día. Con el mismo corazón ellos aprenden, practican, ensayan, reciben la guía. Aprender algo nuevo, eso no es algo sencillo. Cada uno tiene su manera, su costumbre, su idea, su razón, su querer. Teniendo su razón, su idea, su costumbre, no puede aprender algo nuevo. Hasta ahí nomás. Cuando uno logra tener el corazón como principiante, diciendo, soy siervo inútil, entonces esa persona puede aprender, puede desarrollar muchas cosas más, sin límite. Pero Satanás, sabiéndolo, nos engaña a nosotros. Trata de echar la vida nuestra, convencernos a nosotros. ¿Qué es lo que nos dice Satanás? Si tú eres excelente, si tú lograste lo que nadie puede lograr, si tú llegaste a un nivel superior que los demás, si tú eres mejor, tú eres capaz, tú eres bueno, Satanás nos aplaude. Si nosotros aceptamos eso, hasta ahí nomás nuestra vida será. Desde ahí, desde que nosotros aceptamos el aplauso y la alabanza que nos dice Satanás, desde ahí ya no vamos a poder recibir más la guía, ni la exhortación, ni la enseñanza. Desde ahí no vamos a poder aprender nada de nada, ni desarrollar, ni crecer tampoco. Porque nuestro corazón ya se quedó satisfecho. Basta, dice. Ya es suficiente, dice. En ese caso, cada uno no puede menos que fracasar.
caerse. Desde ahí ya no puede escuchar ningún consejo, ni exhortación. Nadie va a poder decir nada de nada. ¿Por qué? Ya no pueden tener más oído para oír por su soberbia, por su corazón satisfecho, por su altivez. Ya nada poder escuchar. No va a poder escuchar nada de nada. En la vida nuestra, este punto es muy, muy importante. Muy, muy importante. Yo cuando recién aprendí la conducción del vehículo, con mucho miedo yo agarré el volante, temblando, chequeando cada vez más, estoy manejando bien, estoy agarrando bien el volante, el embrague está bien, caja de cambio estoy manejando bien, estoy bien en el centro del carril, chequeando, mirando retrovisor, mirando, observando el ambiente, controlando bien la velocidad, prestando atención ante otras situaciones, señalizaciones también. Porque yo era principiante. Yo tenía miedo. Mi padre me enseñó la conducción del vehículo. Yo me movía nomás según lo que me mandaba mi padre. Yo manejaba el volante, pero mi padre me manejaba a mí, ¿no? A la derecha, a la izquierda, freno, acelerador, aumentar el cambio y los detalles ante la curva para adelantarme, qué es lo que tengo que hacer. Los detalles mi padre me enseñó, me indicó. Las Así, escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Pasando un año, 2 años, ya me quedé acostumbrado. Ya no tenía más miedo. Ya pude manejar cómodamente. ¿Sabe usted después de ese momento qué es lo que surgió? Yo tuve varios accidentes. Desde que yo me quedé tranquilo, sí, yo manejaba mejor que antes, pero tuve accidentes que no tenía antes. Una hermana me decía, pastor, yo no sé por qué mi auto es muy chocante, así me contaba. En ese momento mi vehículo también era chocante. ¿Por qué? Eso no solo, creo que no solo surgió en mi vida, sino en la vida de muchos que manejan también. Cuando uno se cree, si yo sé manejar, si yo soy chofer veterano, ya no soy más principiante. Al tener ese corazón, se descuida de los asuntos principales, básicos. Entonces, ahí pueden encontrar varios accidentes que no son necesarios. Claro, no hay un accidente necesario, pero hay cierta manera de prevenir y evitar de los accidentes. Teniendo capacidad para poder prevenir, para poder evitar de los accidentes, pero sufren. Desde que uno se cree en sí mismo. Yo soy buen chofer. Yo estoy manejando bien. Yo sé conducir bien. Desde ahí ya surge el accidente sin querer. Eso surge en el corazón nuestro. De parte de Dios, su promesa, su gracia, su misericordia no se cambia, eso no se modifica. Pero cuando se enaltece el corazón nuestro, creyendo en sí mismo, ahí sin darse cuenta, cada uno se va cayendo. Ya no puede escuchar más la sabiduría de Dios. No puede escuchar más el consejo. No puede recibir más el entrenamiento, ni aprender algo más tampoco. Sobre todo, aunque sea la palabra de Dios, si le molesta, si le toca algo delicado, entonces ya no puede aceptar. Sabiendo que es la palabra de Dios, sabiendo que es la voluntad de Dios, pero ya no puede aceptar más, ni aguanta. Esta es la estrategia de Satanás para echar la vida de cada uno de nosotros. Por eso Jesucristo nos enseña a nosotros a través de esta palabra. ¿Qué dice aquí? 7. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿Quién diría así a su siervo? El siervo. ¿Saben ustedes qué es el siervo, verdad? Sí. Hoy en día no hay siervo. Cada uno tiene su derecho humano, ¿no? Hoy en día el derecho humano
ya está bastante reconocido, valorado. Por eso hoy en día, si uno le trata así, ya le reclamaría o puede denunciar también como maltratamiento, ¿no? Pero anteriormente había siervo. El amo y su siervo. Hoy en día ya no. Hoy en día los patrones si maltratan a sus empleados, sufren bastante, ¿no? Y hay algunos empleados que denuncian a sus patrones, a sus jefes. Algunos a propósito crean problemas, buscan. Bueno, por eso hoy en día es difícil de encontrar esta relación y este ambiente. Mejor dicho, hoy en día no existe, ¿sí? Porque ya cada uno está bien formado, preparado para su defensa propia, con su derecho humano. Pero en la Biblia, Jesucristo nos enseña a nosotros el amo y el siervo, la relación. El siervo, ¿qué es lo que hace? Hace lo que le manda su amo. Entonces el siervo trabaja, ara el campo o apacienta ganado. Sí, eso es su deber. Desde la mañana temprano, todo el día, aguantando el sol, el calor, trabaja. Luego regresa del campo, entonces el amo recibe a su siervo. Wow, mi siervo amado, precioso, buen trabajo hiciste. Ven acá, sentate, come esto, yo preparé para ti. Eso haría el amo para su siervo. Creo que hoy en día muchos no pueden entender ese punto. Sí, así tiene que ser. El patrón tiene que tratarle bien a sus empleados y esto, aquello hay que ofrecer también. Cada uno tiene su derecho. Está bien. Pero Dios nos explica a nosotros a esta manera, ¿sí? El siervo, aunque trabaja durante todo el día, al regresar a su casa, junto a su amo, el amo no le va a invitar, no le va a permitir, siéntate aquí, come conmigo. Eso no va a haber, porque es siervo, el amo es el amo. Entonces, ¿qué le dirá el amo? Prepárame la cena y ciñete y sírveme hasta que haya comido ya y bebido. Después de esto, come y bebe tú. Eso es normal. Eso es lo que sucede entre el amo y su siervo. Ningún amo le trata así a su siervo. Buen trabajo, ven acá, sentate, come primero tú, yo te sirvo. No. El siervo, después de hacer todo su trabajo, regresando del campo, tiene que trabajar, tiene que preparar la comida para su amo.
y servirle a su amo. Después de que su amo, comer y beber, ahí recién le toca comer y beber para el siervo. 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. ¿Por qué? El siervo tenía que hacerlo. Hizo nomás lo que tenía que hacer. Eso no puede ser alabado, sino eso fue su deber, no más. 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esto es el corazón que debe tener un siervo. Este corazón. Entonces, ¿qué es lo que sucede si tiene este corazón? Este siervo con este corazón va a poder recibir todo lo que le da su amo. Esta postura del corazón trae toda la bendición, toda la abundancia, todo el amor de su amo. Claro, Dios no es amo malo. Obviamente, Dios nos da lo mejor. Dios nos da todo lo bueno, todo lo mejor para nosotros. Sí, sin duda. Dios, por el amor, creó este mundo. Los cielos, primero la luz, ¿sí? Sea la luz y fue la luz. Luego creó la expansión y llamó cielo. Luego Dios creó las plantas, hierbas y los árboles también que tienen semillas y sus frutos. Después estrellas y el sol y la luna, 4 estaciones. Después Dios creó las aves y los peces en el 5.º día. Después todos los animales. Luego por último Dios creó el hombre. Luego le bendijo, le entregó al hombre todo lo que Dios preparó. Gratuitamente. Si Dios así nos ama a nosotros, si Dios con su amor, con su poder, creó, preparó y le entregó al hombre. Solo el hombre nomás se enalteció su corazón queriendo ser como Dios. Dios me quiere engañar, por eso me prohibió comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Me quiere aprovechar nomás. Aceptando el pensamiento que metía Satanás, el hombre queriendo ser como Dios, comió el fruto, lastimosamente perdió todo lo que Dios le entregó.
Así es, Satanás así engaña. Dios nos ama tanto a nosotros. Nos da lo mejor, como el dueño quien preparó la viña, plantó la vid y puso la cerca, lagar de viña también, la torre también. Luego arrendó a unos cuantos siervos. ¿Qué hicieron los siervos? Ellos ni siquiera tenían terreno para poder cultivar. Ellos no tenían fuerza, ni capacidad, ni riqueza para poder plantar la vid, ni levantar la torre, ni cerca, ni lagar tampoco. Eran hombres, eran siervos miserables. Pero el dueño, el Señor, con sus bienes, con su poder, con su sabiduría, preparó todo, luego les arrendó. Luego se fue de viaje durante mucho tiempo. Entonces, como que el dueño no estaba con ellos, los labradores, podían manejar la viña, labrando, trabajando, cosechando. Ellos podían vivir bien, por lo que lograban a través de la viña. Podían comer mejor, podían vestirse mejor. Ya no tenían más hambre, ni frío, ni calor. Cada día mejoraba la vida de ellos. Claro, eso era el propósito del dueño. El dueño quería verle la felicidad, la alegría, como el padre. El padre le entregó a su hijo menor el mejor vestido, el anillo, el calzado, el becerro gordo, y preparó la música para poder regocijarse juntos. Así es. Eso es el corazón de Dios. Dios quiere darnos todo lo bueno de Dios, como la creación, como el dueño de esta viña, como el padre, como el rey quien preparó la boda para su hijo. Sí, Dios preparó todo. Entonces, para poder aceptar y encontrar y disfrutar lo que preparó Dios, no todos pueden regocijarse con Dios. Nosotros podemos ver el caso del hijo mayor. Él se enojó, no quiso entrar. Él no pudo regocijarse con su padre. ¿Por qué? El corazón del hijo mayor estaba lleno de su razón, de su orgullo. Yo he obedecido a mi padre. Yo hice todo esto, aquello, pero no me ha dado ni un cabrito. Por ese corazón lleno, que está lleno de su razón, de su orgullo, lastimosamente el hijo mayor no pudo regocijarse con su padre.
En el mundo hay amos malos, dueños malos. Por eso muchos están heridos. Pero en la Biblia, el amo, el dueño, el rey o el padre, todos son símbolos de Dios que nos ama a nosotros. Entonces, para poder traer en la vida nuestra toda la bendición de Dios, toda la abundancia de Dios, este corazón es importante. Este corazón nosotros tenemos que aprender. Este corazón. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ahí no se nota ningún orgullo, ni razón, ni justicia. ¿Me hago entender? ¿Sí? Estos siervos, después de trabajar tanto, después de hacer todo lo que les mandó el amo, ¿qué dicen ellos? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Eso nomás. Eso no es una cosa para recibir la alabanza o aplauso o que... No. Al tener este corazón, ¿qué es lo que sucede? Con este corazón puede recibir toda la bendición, toda la abundancia, todo lo que preparó Dios. Constantemente cada uno puede encontrar y recibir y disfrutar también. Ahí está la clave. Eso es el secreto. Dios nos enseña a nosotros a través de esta palabra del Señor Jesucristo. El coro gracias, después de trabajar tanto, después de alabar al Señor, después de haber logrado un montón de cosas preciosas, hermosos, ellos siguen con este corazón, diciendo, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es lo que quiere decir. No hace falta aplaudir, no hace falta alabarnos a nosotros. No fui yo. Y lo que hice, eso no es algo para ser glorificado o alabado. No. Nosotros hicimos nomás lo que debíamos hacer. Somos siervos inútiles. Después de ser utilizado, después de recibir la gracia, después de experimentar muchas obras de Dios, después de recibir muchas bendiciones, igual. Dios nos muestra a nosotros con qué corazón nosotros tenemos que seguir adelante. Este corazón. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer,
hicimos. Así es. Los sirvientes de la boda de Cana. Ellos entregaron el mejor vino a Maestresala. Fue la obra muy maravillosa. Los siervos, los sirvientes podían jactarse por esa razón. Yo entregué a Maestresala el mejor vino. ¿Acaso podía pensar así? No. Seis tinajas. El número 6, ¿a qué se refiere? A la carne, al hombre. El agua salió de 6 tinajas. Estos sirvientes carnales, inútiles, ellos sacaron y llevaron a Maestresala. ¿Por qué? ¿Ellos querían hacerlo? No. Jesucristo les dijo, les ordenó a ellos nomás. Eso no era la idea de ellos. Yo creo que ellos no querían hacer eso. No, Señor. Maestresala ahora está muy nervioso por falta del vino. Si nosotros le entregamos el agua, ¿se va a enojar o no? Eso va a provocar la ira. Entonces el Maestresala, si se enoja, nos puede echar. Si yo pierdo este trabajo, Señor, usted va a mantener mi familia. Si yo pierdo este trabajo, usted va a ser responsable, usted va a garantizar mi futuro, mi vida, mi familia, usted va a alimentar a mi familia, usted. Creo que los sirvientes tenían miedos, preocupaciones. Creo que eso no era fácil. Pero ellos, dejando sus pensamientos, sus cálculos, oyeron la voz del Señor, negándose a sí mismo. Así ellos sacaron y llevaron a Maestresala. No fue por ellos, sino por la palabra del Señor Jesucristo. Ahí salió el mejor vino. El Maestresala se quedó contento. Llegó a alabar al novio. Sí. El mejor vino le agradó al Maestresala, a todos los convidados también. El agua que salió de 6 tinajas se convirtió al mejor vino, increíblemente. Eso no fue la obra de los sirvientes, sino fue el poder de la palabra del Señor Jesucristo. ¿Cómo los sirvientes podrían jactarse? Si no fuese yo, no iba a haber el mejor vino. Yo llené las 6 tinajas de agua. Yo saqué el agua, yo le entregué, le llevé al Maestresala, fui yo. ¿Cómo podrían los sirvientes jactarse por esa obra grande del Señor? No.
Nada fue por ellos, sino por el poder de Jesucristo. Eso fue la obra de Jesucristo. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
versículo 1. El libro Hebreos capítulo 6, el versículo 1, busquemos. ¿Ya buscaron? Vamos a leer. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hasta el 12 hemos leído. Este libro, Hebreos, nos muestra a nosotros sobre la vida de los cristianos que están en las pruebas, tentaciones y persecuciones, angustias, en peligros, etc. En aquella época los cristianos recibieron muchas persecuciones. Claro, es algo obvio para los cristianos recibir la persecución, sufrir por el Evangelio, estar en peligro, no por otra cosa, sino por ser cristiano, por predicar el Evangelio. El espíritu maligno que se manifiesta en este mundo no quiere Jesucristo, no quiere la palabra de Dios, no quiere que todos los seres humanos sean salvos y vuélvanse a Jehová. Satanás no quiere. Por eso, cuando el Espíritu Santo trabaja a través de los cristianos, entonces se manifiesta más fuertemente, grandemente. Así es.
porque quiere detener el trabajo del Espíritu Santo. Satanás no quiere que todos reciban la salvación del pecado y sean hijos de Dios, que se vayan al reino de los cielos. No quiere en ninguna manera. Por eso cuando uno quiere estar ya cerca de la salvación del pecado, ¿qué es lo que sucede? Sucede problemas, dificultades, situaciones complicadas. Sí, eso es muy común, no es algo raro, sino algo muy obvio. Satanás así se manifiesta para que uno no pueda recibir la salvación del pecado. Pero el poder de Dios y el amor de Dios es más grande que el poder de Satanás. Por eso nosotros estamos aquí. Dios trabajó en la vida nuestra para que nosotros pudiéramos recibir la salvación del pecado y oír el Evangelio. Sí, eso fue la obra de Dios tan grande que trabajó en la vida nuestra, por eso nosotros estamos aquí. Pero no todos salvos están en Cristo. No todos salvos viven por la fe y están conectados con el Señor, con la iglesia, predicando el Evangelio. No. Dios les ordenó a los justos, ¿qué cosa? Predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio. Claro, esto es la tarea más importante. Como usted ya sabe muy bien que Jesucristo ya logró todo. El perdón eterno del pecado, la eterna redención, el nuevo nacimiento, ya logró Jesucristo sin falta. Consumado es, dijo Jesucristo. Dios aseguró a través del pacto nuevo, diciendo, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así el camino nuevo ya está abierto grandemente para que todos los seres humanos puedan creer en Jesucristo por la fe para poder entrar en el reino de los cielos y tener comunión con Dios y seguir adelante con Dios. Pero ¿qué pasa? Muchos están engañados por Satanás. ¿Cómo? La semana pasada Pastor Supak en el campamento coreano otra vez nos compartió sobre el expresidente de Ghana, John Asmilse. El presidente estaba en cama, muy enfermo. IYF de Ghana le invitó al presidente para el campamento mundial. Pero no pudo venir, sino llegó la primera dama al campamento. La primera dama, después de participar a la ceremonia de apertura del campamento mundial de IYF en Ghana, le pidió al pastor Supak, escuchando su mensaje, se abrió su corazón, ¿no? Pastor, el presidente iba a venir aquí, pero no pudo venir porque está en cama. ¿Usted podría orar para el presidente? Sí, por supuesto.
Al día siguiente, la primera dama envió varios vehículos para invitar al pastor Supak. Pastor Supak, el traductor Joseph Pak, pastor de Ghana y hermana Hemi Choi de Coro Gracias, Chin Young Pak también. Ellos se fueron hacia la casa presidencial del presidente de Ghana. El presidente escuchó atentamente la palabra de Dios a través del pastor Supak. Pastor Supak, después de escuchar el mensaje, el presidente le contó al pastor Supak: pastor, tengo un problema. ¿Cuál es su problema? Yo he sido creyente durante toda la vida. Yo sé que no tengo muchos días. Mi doctor me hace buen tratamiento, pero no mejora, sino está empeorando. Yo sé que ya estoy cerca de la muerte, pero tengo un problema, que yo soy pecador, yo tengo pecado. No sé yo cómo voy a poder presentarme delante de Dios. El presidente le contó su corazón al pastor Supak. Pastor Supak le preguntó al presidente: presidente, ¿quién le dice que usted es pecador y tiene pecado? El presidente le preguntó otra vez: ¿no todos tienen pecados? ¿No es que todos nosotros tenemos pecados? Presidente, aquí en Ghana hay juez. Sí. ¿Quién da la sentencia que es culpable o inocente? El acusado mismo toma decisión: soy culpable. ¿Así? No. El juez toma última palabra. Asimismo, delante de Dios, nadie puede tomar decisión para ser pecador. Dios tiene que decir. Dios tiene que dar la sentencia. Claro que sí, es cierto. Dios tiene que darle la sentencia a usted. Presidente, en la Biblia está la sentencia de Dios para usted. ¿En serio? ¿La sentencia para mí en la Biblia está? Sí. Pastor le abrió y le mostró la palabra. Romanos capítulo 3, el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es, presidente. Todos pecaron. Sin duda, todos pecaron. Pero, ¿qué dice Dios? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, todos pecaron. Pero Dios dice que
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así es, somos justificados, dice la Biblia. Esta palabra es la sentencia de Dios para usted. ¿Qué es lo que Dios le dice a usted? Es justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesucristo ya fue crucificado en la cruz para pagar la paga del pecado por usted, por todos nosotros. Por eso Dios ya le dio la sentencia para usted, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Usted es limpio, justificado. Dios le dice así. No porque usted no cometió pecado, sino que mediante la redención en Cristo Jesús. Así Pastor Supak le compartió detalladamente cómo es la redención en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo para limpiar todo nuestro pecado? Después de escuchar la palabra, el presidente se quedó muy contento, agradecido, tranquilo y feliz. Ahora sí, pastor, soy justo, soy limpio por la sentencia de Dios para mí. Soy justo. Gracias. Ya no tengo ningún problema para poder presentarme delante de Dios. El presidente se quedó muy feliz. Después, cuando se retiró Pastor Supak, dentro de pocas horas falleció el presidente. Así Pastor Supak fue última persona quien habló con el presidente de Ghana. Así es, no solamente el presidente John, sino muchos están engañados por Satanás, como él. Soy pecador, tengo pecado, por eso Dios no me va a aceptar ni me va a escuchar, no tengo esperanza. Muchos están así condenados. Por eso, ¿qué pasa? Muchos están luchando contra el pecado para no cometer pecado, para limpiar sus pecados, hacen sacrificios, toda clase de sacrificios hacen. Algunos participan al culto como un sacrificio por su pecado. Yo tengo que irme al culto porque yo cometí esto, aquello. Si yo no voy al culto, Dios se va a enojar conmigo, me va a maldecir, me va a castigar. Por eso muchos participan al culto como considerando como un sacrificio por su pecado, para aliviar su culpa, su condenación, su pecado. Por esa razón ofrendan también. Si yo ofrendo, Dios me va a aceptar más.
Si yo ofrendo, me va a perdonar. Dios me va a escuchar más y Dios me va a bendecir por la ofrenda. Por eso ofrenda. Por eso tratan de hacer cosas buenas, lindas, ayudando a los pobres, haciendo buenas obras. ¿Por qué? Por la recompensa de su maldad, de su pecado, de su falla, de su defecto. Así muchos están condenados y en el camino equivocado están luchando contra Satanás. Por eso ellos no pueden lograr la vida feliz. Por eso ellos no pueden encontrar lo que Dios preparó para nosotros. No pueden menos que caerse otra vez, no pueden menos que sufrir por sus pecados, llevar la vida sucia, desastre. Luego, por fin, con los diablos, con el diablo y sus ángeles, se van al fuego eterno. Los que oyen la voz del diablo y sus ángeles, en vez de oír la palabra de Dios, ellos se van con el diablo y sus ángeles al infierno, al fuego eterno. Entonces, después de que Jesucristo ya logró toda la voluntad de Dios, ¿ya está entonces? Falta una cosa. ¿Qué cosa? Porque Dios no clausura este mundo pronto. Jesucristo cuando dijo consumado es, hace más de 2000 años atrás. ¿Qué espera Dios? ¿Qué espera? Si Jesucristo ya cumplió todo, logró todo, consumado es, aseguró con su palabra. ¿Qué espera Dios entonces? ¿Por qué no cierra la puerta de este mundo? ¿Por qué no clausura? ¿Por qué no viene Jesucristo ya para cerrar este mundo, juzgar? Está esperando. Como la puerta del arca estaba abierta después de terminar de hacer el arca, entraron todos los animales. Luego 7 días se quedó abierta la puerta. Luego se cerró la puerta. ¿Por qué? Ya no había nadie quien entraba. El número 7 es número perfecto, ¿no? Número de la perfección. Dios esperó perfectamente durante 7 días, pero ya no había nadie más que hacía caso con la palabra de Dios. Ya no había nadie quien quería entrar en el arca aunque estaba abierta la puerta. La entrada era muy costosa, por eso ellos no pudieron entrar. Yo quisiera entrar, pero sale muy caro, yo no tengo dinero. Quisiera entrar, pero no puedo, soy pobre. Por eso yo he visto una película hace varios años atrás. No me acuerdo el nombre de la película. Este mundo estaba por fracasar por la inundación. Entonces los científicos, los políticos ya lo sabían. Prepararon barcos grandes y vendieron la entrada
a los millonarios. Y muchos después se enteraron y de que iba a haber la inundación y llegaron cerca de esos barcos grandes. Pero ellos cerraron la puerta porque ellos no pagaron nada. ¿Acaso en la época de Noé muchos no entraron porque no tenían dinero? Dios quería cobrar muy caro la entrada. De ninguna manera. Era entrada libre, como nuestro seminario bíblico. Entrada libre. Cualquiera podía entrar. Podía entrar. Pero nadie entraba, nadie hacía caso. Qué lástima, ¿no? Bueno, Dios, después de esperar durante 7 días, aseguró que ya no había nadie quien podía entrar, quien quería entrar. Por eso cerró la puerta y envió el diluvio de aguas. Empezó a llover grandemente y saltar el agua desde el pozo de la tierra durante 40 días y 40 noches. Se inundó todo el mundo, hasta la montaña más alta del mundo. Sí. Entonces, en esta época, aún está abierta la puerta del arca, que es Jesucristo. ¿La puerta está abierta o ya está cerrada? Por eso estamos aquí, ¿sí? La puerta está abierta, por eso aún se levanta el sol cada día. Está abierta. ¿Saben ustedes? Yo recibí la salvación del pecado en el año 1988. En aquel momento muchos decían que Jesucristo iba a venir antes de llegar a 2000 años. Entonces ya me quedaba pocos años, ¿no? 88. Me quedaba 12 años nomás. Yo pensaba, ¿no? Entonces me voy al cielo sin poder casarme, así yo pensaba, ¿no? Ay, qué lástima, yo pensaba. ¿Qué hago si viene el Señor? Y no sabía tampoco yo, ¿no? Nadie decía exactamente cuándo. Había ¿cómo se llama? No me acuerdo bien su nombre. Había una denominación que decía: vendrá Jesucristo 28 de octubre del año 92. Con seguridad, con certeza ellos andaban gritando, anunciando en la calle. No vino el Señor en el año 92. En el año 93 tampoco, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2000, tampoco vino el Señor. Por eso yo pude casarme en el año 2000, ¿sí? Ya pasó 20 años. Después de llegar el nuevo milenio, pasó 20 años. Pero en este año 2021 aún no vino el Señor, aún no llegó el Señor. ¿Eso qué quiere decir? Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio.
escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
¿Qué opinan ustedes? ¿Eso a qué se refiere? Hay todavía muchos que van a recibir la salvación del pecado. Amén. Quiere decir que muchos están esperando a oír el Evangelio y recibir la salvación del pecado. Sí, sí. Así es. Yo cada vez cuando predico el Evangelio me quedo maravillado, ¿no? Dios trabaja tanto. Ayer yo tuve reunión con una invitada. Yo le prediqué el Evangelio. Cómo Jesucristo limpió todo nuestro pecado, qué es lo que hizo Dios para nosotros. Después de predicar yo le pregunté, ¿usted entiende lo que dice la Biblia? ¿Sí? Sí. ¿Tiene pecado o no? Sí, tengo pecado. Ah, bueno, otra vez yo abrí la Biblia y le expliqué cómo fue perdón del pecado, qué es lo que hizo Jesucristo. ¿Puede creer en esto? Sí, ahora sí. Le pregunto otra vez. Entonces, ¿usted tiene pecado en su corazón o no? Sí, ¿por qué no? Ah, bueno, luego yo otra vez abrí la Biblia, compartí. Pero ella, oyendo una vez, dos veces, otra vez, así. Luego se leía, ahora sí.
Yo le pregunté, ¿usted tiene pecado? No, no, soy limpia, soy justa. Me quedé muy, muy feliz, muy, muy feliz y agradecido al Señor. Así es. Ustedes también experimentan la misma cosa, creo. Si uno se queda con tapaboca, así nomás, y no van a poder experimentar, pero igual con la tapaboca, igual pueden abrir sus bocas, ¿no? Con la tapaboca igual comen bien, ¿verdad? Los que predican el Evangelio sabrán. Sí, pastor, maravillosamente, cuando yo predico el Evangelio, la gente acepta, cree y recibe la salvación. Y sí, eso no es algo común. Aceptar el Evangelio, recibir la salvación del pecado, quedarse como justo, justa, limpio, limpia, santificado. Eso no es algo común. Aceptar la palabra de Dios es entrar en el arca de Noé. Sí. Cada vez cuando yo abro la Biblia, abro mi boca y predico el Evangelio, me quedo feliz. ¿Por qué? Los que oyen el Evangelio, los que oyen la palabra de Dios, aceptan la palabra. Mañana tengo otra visita. Estoy orando al Señor para poder predicar el Evangelio otra vez. Cada vez, cuando nosotros abrimos nuestra boca y la Biblia y predicamos el Evangelio, muchos aceptan el Evangelio y aceptan la palabra de Dios, así reciben la salvación del pecado. Por eso Jesucristo está esperando aún, si no iba a venir ya. Si nadie hace caso, si ya no hay nadie más quien va a aceptar la palabra de Dios, entonces vendrá ya el Señor. Señor espera un día más, un mes más, un año más. A ver, entre ustedes hay algunos que recibieron la salvación del pecado en el año 2021, en estos días, alcen sus manos. Yo en estos días recibí la salvación del pecado. No hay nadie. Entonces por lo menos la persona quien recibió la salvación ayer, por lo menos esa persona. Por eso Dios esperó hasta 2021. ¿Sí? Si el Señor hubiese venido en el año pasado, Él ya no iba a poder recibir la salvación del pecado. Estaba dispuesta, lista para aceptar la palabra de Dios. Dios sabía que ella iba a aceptar la palabra de Dios, por eso esperaba. Tamiri, ¿en qué año fue que oíste el Evangelio y aceptaste la palabra? 2019. ¿En qué mes? Noviembre. Si el Señor hubiese venido en el octubre del 2019, Tamiris iba a ir al infierno. ¿Sí? Pero Dios ya sabía que había una persona llamada Tamiris que estaba esperando al Señor con el corazón abierto. Por eso Dios tuvo paciencia y misericordia. Por eso no cerró este mundo en el octubre de 2019, sino otra vez nos dio la oportunidad. Así en el año
2019, hermana Tamires recibió la salvación en el mes de noviembre. Entre ustedes los que recibieron la salvación de pecado en el año 2020, durante el año pasado, alcen sus manos. Yo recibí la salvación en el año pasado. Una persona aquí presente, una persona no más. Pero creo que entre los que oyen esta palabra desde su casa pueden haber muchos también en los demás países, en Europa, en África, en Asia, en Latinoamérica, hay muchos. Por eso Dios espera aún, espera más. Aún no viene el Señor. ¿Eso a qué se refiere? Hay más personas que están esperando a oír el Evangelio. ¿Me hago entender? Hay muchos que quieren recibir la salvación del pecado. Hay muchos que están esperando para oír la verdad. Por eso Dios todavía mantiene este mundo. Y nos deja aquí, aún en este mundo. Por eso yo estoy aquí y ustedes también están aquí. ¿Ya quieren irse al reino de los cielos? ¿Ya quieren descansar? Definitivamente para siempre ya quieren descansar. Pastor, sabe que estoy agotado, estoy cansadísimo. Hay algunos que ya quieren descansar ya para siempre en el reino de los cielos. Eso no depende de ustedes. Dios maneja. Hay muchos que mueren por el accidente, por la enfermedad, por rayo que cae también. Pero nosotros, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos mantiene la vida aún? ¿Por qué nos permite un día más? ¿Por qué nos permite la vida, la salud, la sabiduría, la habilidad? En estos días, nuestros jóvenes están ensayando a full para enviar la mejor presentación de danza paraguaya a Corea por primera vez. Sí, eso también es un trabajo importante y grande para el Evangelio. Viendo la danza nuestra, muchos abrirán sus corazones. ¡Wow! ¡Qué excelente esta organización! Mira, el trabajo es grandioso, valioso. ¡Wow! Cuando uno abre su corazón, ahí entra la palabra. Ahí llega el Evangelio, la gracia, la salvación también. Dios nos permite la vida un día más, un año más. Y ustedes están bien de salud, ¿sí? ¡Wow! ¡Qué bendición! Oyen bien, hablan bien, ven bien, comen bien, duermen bien. ¡Wow! Felicidades. ¿Por qué Dios nos permite todo esto? Para poder anunciar el Evangelio. La verdad que la vida nuestra, fuera de este propósito, no hay por qué vivir más tiempo en este mundo. Para los cristianos, yo digo. Claro, en el mundo hay muchos que viven perdidamente sin saber qué hacer.
Pero los cristianos tienen un propósito bien claro, bien firme, para anunciar el arrepentimiento y el perdón de pecado. Para anunciar lo que ya logró Jesucristo. Para poner el pacto nuevo que Dios nos dio a nosotros en el corazón de todos los seres humanos. Sí. Eso es nuestro deber, ¿saben ustedes? ¿Sí? Predicar el Evangelio. Ustedes no piensen que, pastor, eso es ya muy básico. Usted repite muchísimo la misma cosa. Sí, yo repito muchas veces la misma cosa, pero ¿saben qué? Aún así hay muchos que no saben la verdad. Hay muchos que sufren por sus pecados. Por favor, toquen el corazón de los demás que están en su alrededor. Oiga, una pregunta. ¿Usted tiene algún pecado en su corazón? Pregúntele. Su mayoría responderá: sí, ¿por qué no? Como todos. Maravillosamente, muchas personas piensan así. No solo quiere ser pecador, no solo quiere tener pecado, sino quiere ya justificarse, ¿no? Sí, como todos, yo también tengo pecado. Muchos están así, engañados. Por eso a través de nosotros Dios quiere predicar el Evangelio. Para ustedes nomás es común, para ustedes nomás es muy básico, algo muy obvio, pero no para todos. Maravillosamente hay muchos que no saben. Nunca oyeron muchas personas. Por eso, a través de nosotros, Dios quiere anunciar. A través de nosotros, Dios quiere trabajar en el corazón de todos los seres humanos. Sobre todo nosotros estamos, ¿en dónde estamos? En Paraguay, ¿sí? No importa la nacionalidad. Sí, mi nacionalidad es coreana, pero eso no importa. Lo más importante es, yo estoy en Paraguay, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer a través de mí? Quiere hacer llegar el Evangelio a todos los paraguayos. Sí. Por eso Dios nos dejó aquí en Paraguay. Esto es lo que Dios quiere hacer. ¿Qué cosa? Anunciar la verdad, anunciar el Evangelio a todos los paraguayos. Es nuestro deber. Para eso Dios trabaja, para eso Dios nos da ánimo, sabiduría, fuerza, bendición, la gracia. Sí. También Satanás trabaja. Nos envía situaciones, dificultades, problemas, aflicciones, angustias, miedos, temores, sí, amenazas, decepciones. Hay veces, de repente, se quedan sin ánimo, se decepcionan sin ninguna razón, ¿no? ¿Nunca sucede eso? En ese momento usted recuerda bien, Satanás está jugando conmigo. Eso es la obra de Satanás. No hay por qué decepcionarse. No hay por qué estar agotado y decaído. No hay por qué. Pero no tengo esperanza. No sé qué hacer. No sé por qué. En ese momento,
Ustedes tienen que saber que están engañados por Satanás. Satanás en ese momento está trabajando en el corazón de ustedes para engañar, para estafar. ¿Para qué? Para que ustedes no puedan predicar el Evangelio, para que ustedes no puedan hacer nada de nada. Hay veces no solamente nos mete pensamiento nomás, sino de verdad nos trae problemas serios también. ¿Puede ser? Dolor físico también puede ser. Sí, ¿por qué no? Satanás también tiene poder. Nos puede enviar peligros, nos puede enviar espada también. Creo que nadie recibió la espada por el Evangelio, ¿no? Aún. Pero puede suceder. Aunque suceda eso, no hace falta asustarse, ¿sí? Es algo obvio por el Evangelio, puede suceder. Uno por el Evangelio puede ir a la cárcel también. Puede ser. Por el Evangelio puede recibir golpe también. Sí. Por el Evangelio puede perder todos sus bienes también. Puede ser. Solamente por el Evangelio puede morir también. Sí. En esta época yo veo que no hay muchas persecuciones comparando con aquella época de los apóstoles. Muchos están demasiado tranquilos. Por eso la dificultad es una cosa pequeña, una molestia pequeña. Pastor, ¿por qué no recibe mi saludo? Ya no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de la iglesia. Algunos, por un montón de cosas que no tienen, que no son importantes, echando culpa, esto, ya no me interesa, ya no quiero saber nada, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a predicar más el Evangelio, qué tal cosa. Por estar demasiado tranquilos, sucede esto. Nuestro enfoque es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Predicando el Evangelio uno se muere. Tenemos que aplaudir. Sí. Pastor Abraham Han predicando el Evangelio murió. Sí. Es una cosa para aplaudir. No es para estar triste. Por el Evangelio podemos recibir otras dificultades, dolores, problemas. Sí. Cada vez cuando Satanás trabaja, cuando Dios trabaja grandemente, Satanás también trabaja. No sé ustedes en qué situaciones están, en qué dificultades están, no sé muy bien, pero la Biblia nos dice sobre ese punto. Hoy leímos Hebreo capítulo 6, ¿no? Versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué serán los rudimentos de la doctrina de Cristo? Eso sería la salvación del pecado, el perdón del pecado, el nuevo nacimiento, ¿sí? Eso es lo básico, ¿verdad? Eso no se refiere que podemos ignorar ya la salvación, el perdón del pecado, sino que no tenemos que quedarnos nomás contentos por la salvación del pecado.
Sí, soy salvo, gracias Señor. Soy justo, sí, gracias Señor. Uno si se queda feliz solamente por la salvación, por el perdón del pecado, constantemente testifica nomás, sí, soy salvo, soy justo, salvo, justo, salvo, justo. Durante 20, 30, 40 años, si se queda con eso nomás, eso ya sería estar en los rudimentos. ¿Me hago entender? Entonces los cristianos, después de ser salvos, después de ser justos, ¿cómo es la vida de los cristianos? Ya tienen que poder comer algo duro también. Tienen que poder subir, asumir la responsabilidad grande, el riesgo, dolor, la persecución también. Sí. En el mundo también hay muchos que llegaron a un cierto nivel alto, ya se superaron de sus límites. Aguantaron el cansancio, el dolor, el estrés. Así llegaron, si no, no puede avanzar ni desarrollar. Pero muchos cristianos lastimosamente se quedan en los rudimentos nomás, como bebé recién nacido. Eso me cuesta, eso me cuesta, me es difícil, ya no quiero saber. Perdón del pecado, salvación, sí, gracia, eso me agrada. Eso un bebé recién nacido nomás espiritualmente. Después de ser salvo, los cristianos, ¿por qué no pueden asumir el riesgo, la responsabilidad, la carga pesada y el peligro para que muchos sean salvos, para poder anunciar el Evangelio a más personas? Obviamente, tienen que alcanzar hasta ahí. A través de los hermanos, a través de los justos, Dios quiere anunciar el Evangelio. Pero lastimosamente muchos se quedan con su salvación del pecado nomás. Sí, mi salvación no se pierde, mi salvación, ya está, ya estoy bien. Después ya no hay más. Luego cuando ven alguna situación o dificultad, eso no es lo que yo busco. En silencio desaparecen, retroceden, abandonan la iglesia. Aquí ahora tenemos un salón, aunque no es tan lindo, pero por lo menos no hay gotera de agua. Sin importar el calor y la lluvia, tormenta, podemos tener el culto. Antes de construir este edificio, nosotros tuvimos el culto sin pared, ¿no? Bajo la rosa, cuando yo llegué recién. Antes de poner la rosa, estuvimos en la carpa, ¿no? Sí, en la carpa. Cuando nosotros empezamos la construcción, muchos hermanos que congregaban al culto no estaban. ¿Por qué? Teníamos que ofrendar, teníamos que trabajar. Varios hermanos desaparecieron en aquel momento. Los detalles yo no sé, no pude hablar personalmente con cada uno. Creo que cada uno tenía su situación. Pero yo pienso que, viendo la carga que hay en la iglesia, ya por poniendo muchas excusas,
se apartaron. Miren, por el Evangelio, por el campamento, por la construcción, por los trabajos que organizamos. Claro, cada trabajo, cada actividad lleva gasto. Sí, requiere muchos trabajos. Sí, alguien tiene que trabajar, alguien tiene que sufrir. Alguien tiene que aguantar el cansancio, el estrés, la carga. El riesgo también tiene que asumir. Para poder trabajar por el Evangelio, hay veces tiene que dejar sus hijos también. Tiene que dejar su casa también y venir al culto, trabajar juntos así. Una vez yo escuché que mi esposa le contó a la pastora de Nueva York: pastora, yo cuando veo a mis hijos me duele mi corazón, porque yo siendo mamá no me quedo mucho tiempo con ellos. Yo viajo por el Evangelio así, aunque me quedo en Paraguay muchas veces, no me quedo en Asunción, sino cuando el pastor viaja yo le acompaño al interior. Entonces apenas domingo ella así le contó su dificultad, ¿no? Pastora de Nueva York le exhortó a mi esposa: pastora Lee, si usted muestra ese corazón a sus hijos, eso sería destruir la vida de sus hijos. Al enterarse de esto sus hijos, va a crecer rencor, enojo en el corazón de ellos hacia la iglesia, hacia Dios. Por la culpa de la iglesia, por la culpa del Evangelio, por la culpa de Dios, mis padres no me cuidan bien, no me acompañan. Sí, yo no fui muchas veces al colegio, a la escuela de mis hijos. No tuve tiempo, no estuve aquí tampoco. Claro, en estos días por la pandemia me quedo nomás. Pero antes de empezar la pandemia, yo tenía que ir a muchos lados. Entonces, soy padre malo, ¿no? No es así. Dedicarme al Evangelio, trabajar por el Evangelio, es lo mejor para mis hijos. La pastora de Nueva York le dijo a mi esposa: usted no viaja de paseo, sino por el Evangelio. Entonces es un trabajo valioso, importante. Sus hijos tienen que saber esto, tienen que apreciar, tienen que valorar esto. Así es. Para predicar el Evangelio, para dedicarnos al trabajo del Evangelio del Señor, claro, nuestro tiempo es limitado, nuestro cuerpo también. Si echamos nosotros nuestro corazón más hacia una cosa, otra cosa puede quedarse un poco descuidado, ¿no? Descuidada, ¿no? Obviamente. Pero Dios recompensa, ¿por qué no? Algunos hermanos no quieren asumir ningún riesgo, ni peligro, ni carga, ni responsabilidad, ni cansancio.
nada de nada. Solo quiere venir al culto sirvando, hola, Dios le bendiga, sí, qué bendición, sí, qué lindo, qué bueno. Livianamente. Claro, ser salvo, maravilloso, excelente. Pero después, ¿qué es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros? Predicar el Evangelio. Anunciar el Evangelio a todos. Dios quiere utilizar nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestra habilidad, nuestra vida, nuestra juventud. Sí. Entonces, predicando el Evangelio, sirviendo al Señor, obviamente podemos encontrar dificultades, recibir persecución también. Yo cuando era adolescente escuchaba el testimonio de los demás. En mi caso, mis padres ya recibieron la salvación del pecado. Para mí era la persecución, era si yo no quería, cuando yo no participaba del culto, me llegaba la persecución de mis padres, ¿no? ¿Por qué no fuiste al culto? Así me retaba. Pero otros adolescentes, sus padres no entendían el Evangelio, entonces recibían la persecución. Si te vas otra vez al culto, yo te voy a echar de casa, o etcétera. Pero igual, ellos venían al culto. Sí, por el Evangelio recibí la persecución, eso no es, aunque no podemos decir tampoco es persecución, pero esa dificultad, eso no es nada. En la época de los apóstoles, de verdad, estaban en peligro de muerte. Muchos murieron, perdieron sus bienes y tenían que huir y esconderse en las cuevas, en los montes. En aquel momento, muchos no aguantaron porque aún no dejaron los rudimentos de la doctrina de Cristo. Eran débiles todavía, muy carnales, digamos, como bebé recién nacido. Entonces ellos, por el miedo, viendo la situación, mira un poco, si yo sigo así, yo también voy a morir enseguida, me van a quitar mis bienes. Por eso varios cristianos abandonaron la iglesia, abandonaron la comunión, abandonaron la fe. Ellos otra vez volvieron al judaísmo. Entonces, ¿cómo quedaron ellos? Ellos se quedaron como espinos y abrojos para los cristianos. ¿Por qué? Ellos ya sabían cómo era la vida de los cristianos. Entonces ellos mismos ayudaban a los judíos que perseguían a los cristianos. Ellos mismos se convirtieron como perseguidores a los cristianos. Por eso, este libro de Hebreos nos muestra bien sobre este punto. Vamos a ver 7, el versículo 7, capítulo 6. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Sí, cae lluvia, la palabra cuando llega en el corazón nuestro, ¿para qué nos da Dios la palabra?
para darnos ánimo, la fe, la sabiduría. Sí. Entonces, en el corazón nuestro, cuando llega la palabra de Dios, produce hierbas provechosas. Pero algunos, escuchando la palabra, recibiendo la lluvia, ¿qué es lo que produce? Espinos y abrojos. En ese caso, esta tierra que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida. Y su fin es el ser quemada. Así es. Los cristianos, si viven así, así serán. 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. La salvación del pecado, dice. Esta salvación no se refiere a la salvación del pecado. La salvación ya logró Jesucristo del pecado. Entonces, esta salvación, ¿a qué se refiere? La salvación de las dificultades, de las aflicciones, angustias, persecuciones. Esta salvación. Entonces, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Los que reciben la persecución y dificultades, si aguantan, si tienen paciencia, si esperan a Dios, Dios nos salvará de las dificultades, de las persecuciones, de las aflicciones, de las angustias también. Sí. Entonces, las dificultades y las persecuciones no es una cosa para abandonar la fe, para huirnos o para retroceder. No. Cuando nosotros tenemos las dificultades, las persecuciones, es el momento de apoyarnos en Dios y recibir la palabra de Dios. Únicamente la palabra nos trae la esperanza, nos trae la fuerza, el ánimo, sí. Entonces, es buen momento para poder apoyarnos en Dios, para poder tener comunión con Dios. Cuando tengamos dificultades y persecuciones. Pero los que no lograron el crecimiento en Cristo, al ver pequeña dificultad se asustan y se van. Si yo sigo en esta iglesia, yo sigo con esta palabra, voy a sufrir, voy a perder muchas cosas importantes y lindas. Entonces mis familias, mi trabajo, o mi estudio, no, ya. No quiero saber nada, me voy. Así muchos se quedan. Para ellos, dice esta palabra, para ellos. 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Eso qué quiere decir? Dios no se olvida de nuestra obra, de la vida que llevamos nosotros delante de Dios.
Si nosotros sufrimos por el Evangelio, si nosotros recibimos la persecución por el Evangelio, por el Señor, si nosotros llevamos la carga por el Evangelio, Dios no se va a olvidar de esto. Entonces, se acuerda. ¿Eso a qué se refiere? Nos recompensa, nos consola también, nos envía la consolación, nos envía el apoyo. Sí, obviamente. Por eso el sufrimiento, la carga, cualquier cosa que nosotros asumimos o llevamos por el Evangelio en Cristo, no es de balde. No es un trabajo inútil, sino es muy, muy, muy valioso. Ustedes están sufriendo por el Evangelio. Felicidades. Ustedes están en dificultades, persecuciones, problemas serios por el Evangelio. Felicidades. Que tengan esperanza y fuerza y ánimo, porque Dios está con nosotros. Oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ya estamos cerca de la salvación. Cuando tengan dificultades, dolores, problemas, que tengan esperanza, recordando del Señor que nos ama y que trabaja en la vida nuestra. 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. ¿Quién puede heredar las promesas? El que tiene esperanza, el que tiene paciencia delante de Dios. Amados, aunque ustedes hay veces que piensan que ya no hay más esperanza, ni solución, ni salida ahí. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.